Grupo Lidera, calidad y excelencia a su servicio, presenta. Bueno, vamos a hablar de un tema sumamente interesante en esta tarde y tiene que ver con el almacenamiento correcto de los alimentos. En esta época de emergencia debemos tener en claro cuál es la mejor forma de almacenar los alimentos para que tengan una duración más prolongada y evitemos cualquier tipo de complicaciones. Estamos con Fernando González, ¿cómo está? Él es biólogo y nos va a detallar justamente esto, ¿no? Generalmente cuando se ha dado la emergencia lo que se pide inmediatamente son alimentos no perecibles, es decir, enlatado y agua. Otros alimentos podrían malograrse y no llegar ni siquiera a destino. ¿Cómo se maneja eso? Muy buenas tardes. Por supuesto, vamos a ver ahora algunos métodos que nosotros podemos utilizar, ya sea en casa o para enviar donaciones. Normalmente pedimos, por ejemplo, en tiempos de crisis, enlatados, alimentos no perecibles. Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertos detalles. Que, por ejemplo, un enlatado que nosotros tenemos como este puede venir dañado, puede estar golpeado, puede tener presencia de óxidos, como el que vemos aquí, y esto lo que trae es una complicación, porque el recubrimiento empieza a tener contacto con el mismo alimento y luego lo empieza a contaminar. Por otro lado, otro de los productos que también solemos enviar hacia las donaciones viene a ser las conservas de, por ejemplo, pescado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que cuando estas están en base de aceite, eso genera una digestión mucho mayor. Entonces, la recomendación es que estas estén en base de agua. Y de esta manera podamos nosotros en tiempos de crisis pues no tener que estar sufriendo. Lo mismo sucede con las galletas saladas. Y esa recomendación puede ser generalizada también para cuando uno compra los alimentos en casa, las conservas de atún, por ejemplo, almacenadas en agua, ¿son más sanas que las que están en solución de aceite? Sí, bueno, no es que sean necesariamente más sanas. Lo que sucede es que las digestiones... Es más fácil de digerir. En una situación de crisis, pues lo que queremos es comer cosas más ligeras y darle menos trabajo al cuerpo. En realidad, las comidas que tengan mayor cantidad de grasas, estas van a generar una mayor digestión. Y otro tema para tomar en cuenta es que los productos que tienen contenidos de sal nos van a dar ganas de tomar agua. Claro, entonces nos van a dar sed. Sodio más sed. Sí, entonces si le mandamos, por ejemplo, galletas saladas o frutos secos o maní, por ejemplo, salado, entonces estamos promoviendo a que estos tengan mayor sed y mayor consumo de agua, ¿no? Ahora, cuando se piden alimentos no perecibles, inmediatamente se piensa en menestras, ¿no es cierto?, en fideos. Y ahí se plantea un problema, porque donde no hay cómo cocerlos... ¿Cuáles son las recomendaciones en ese sentido? Bueno, leña, olla común y trabajar con estas menestras que además tienen que ser remojadas, porque las menestras no es que inmediatamente se ponen a cocer, hay que remojarlas del día anterior, ¿no? Correcto. Bien, hay que tomar en cuenta de que las menestras efectivamente son una gran opción para una fuente de proteína importante. Poder almacenarlos porque tienen una gran cantidad de aminoácidos y en realidad los podemos almacenar durante mucho tiempo. La primera recomendación es almacenarlos en envases de plástico duro que puedan tener un cierre hermético o tapa rosca. Podríamos utilizar envases también de vidrio para almacenarlos en casa, pero hay que considerar de que si fuera una época de crisis, de repente viene un terremoto, si estos envases se nos caen, nos quedamos sin envase. Van a sumar un problema, claro, además. Sí, sin envase y sin el alimento también. ¿No? Y lo que protege estos tipos de envases, que podemos reciclarlos o comprarlos, nos permite protegerlos de gorgojos, de polillas y de otros insectos. ¿Cómo nosotros los podemos preparar si es que tuviéramos una gran crisis? Nosotros incluso podríamos establecer cajas que pueden ser de madera con unos vidrios y poder utilizarlos a manera de caja o cocina solar, ¿no? Entonces, una cosa muy importante que debemos de tener siempre en casos de emergencia es, ok, guardamos enlatados, guardamos alimentos, pero de repente no guardamos un abrelata, de repente no guardamos alcohol gel en un lugar en donde no va a haber agua y necesitamos lavarnos las manos. Entonces hay que, o por ejemplo, un encendedor para poder calentar nuestros alimentos, ¿no?
Y en el caso del agua, que siempre puede faltar, lo más recomendable es utilizar estos envases que a la vez también podemos reciclarlos a la hora que los compramos, ¿sí? ¿Y esto es por qué? Porque esto es un plástico duro que puede permitir de que el producto que lleva adentro no se vaya a contaminar. Sin embargo... Una precisión sobre el tema de almacenar en envases de plástico, no exponerlos al sol, porque entiendo que el recalentamiento del plástico genera, o sea, emite una serie de químicos en lo que está conteniendo y que no serían buenos para la salud. ¿Es así? Es correcto. Lo que sucede es que los plásticos están hechos a base de polímeros y cuando estos están sometidos al sol, por ejemplo, aumenta la temperatura, lo que hace es que los polímeros empiezan a migrar, es decir, los polímeros del plástico van hacia el agua y también lo estarían contaminando. Es por eso que el agua que se está almacenando tiene que estar en un lugar en donde no haya acción directa del sol ni tampoco esté a altas temperaturas. ¿Cómo retrasar que los alimentos se pasen y ya no puedan ser utilizados de manera artesanal, ¿no es cierto? Si no hay un refrigerador, porque no hay luz, porque se cortó por un terremoto, por una inundación, ¿dónde poner los alimentos para que estén frescos y puedan durar un poco más? Correcto. Primero hay que saber cuáles son aquellos alimentos que se van a descomponer más rápido y principalmente tenemos a las frutas y a las verduras. Lo que hay que saber es que las frutas nosotros podemos clasificarlas y hacer que duren más tiempo. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos algunas frutas, vemos el caso de la palta. Se han dado cuenta que nosotros cuando queremos acelerar el proceso de maduración de una palta la envolvemos en papel periódico. Ajá, sí. Muy bien. Eso es porque este tipo de frutas empiezan a respirar y producir un gas de maduración que se llama etileno. Cuando nosotros le colocamos el papel periódico, estamos concentrando ese gas. El mango tiene la misma función al igual que el plátano. Ellos producen este gas. Si nosotros lo mezclamos con productos que tienen una baja respiración, que no lo producen en tanta cantidad como los cítricos, como la sandía, el melón o por ejemplo la manzana, entonces estamos adelantando la maduración de estos productos. Que una madure de la otra, digamos. Y hace que madure, ¿no? De la misma manera, si vemos que alguna de las frutas o de las verduras empieza a tener un daño físico, una herida o empieza a crecerle hongos, es mejor retirarlos de inmediato, porque probablemente para el día siguiente ya no vamos a tener uno solo, sino 5 o 6 que ya están contaminados. Contagia rápidamente. Sí. Se nos va la luz, terremoto, se fue la luz 2, 3 días, están todos los alimentos que se guardan en la refrigeradora, en el congelador. ¿Cómo se prioriza el consumo de eso? La recomendación es no abrir frecuentemente la refrigeradora para mantener el aire frío adentro, pero la prioridad me imagino que es los no perecibles, los perecibles que están en la refrigeradora. Claro, imaginemos que estamos en situación de crisis, entonces tenemos los alimentos en la refrigeradora, primero usaremos los que están dentro de la refrigeradora y que podrían, digamos, descomponerse más rápido. Estamos hablando de repente de las frutas, de las verduras o de la comida ya preparada que nosotros tenemos en envases, ¿no? Y al final nosotros utilizaríamos los que están congelados, porque tranquilamente nos podían durar todavía mucho más tiempo. Y al final, cuando ya todo lo de la refrigeradora se acabe, pues empezar a utilizar lo que tenemos en nuestro almacén, ya sean nuestros fideos, nuestras menestras o incluso estuve viendo algunos casos en Arequipa en los cuales cocinábamos granos de quinoa simplemente al sol. Lo dejábamos durante la noche y al amanecer ya estaban listos para consumir. ¿Ah, sí? Solo con la luz del sol. ¿Cómo era eso de que me frío los vidrios para calentar solarmente? El horno solar. Así es. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo funciona un horno solar para las menestras? Sí, lo que nosotros podemos hacer es una caja de madera, puede ser, con una tapa de vidrio, ¿verdad? Y esto lo que va a hacer es que el sol ingrese a esta caja y se mantenga dentro. Ya dependiendo de lo que nosotros quisiéramos preparar, podríamos colocar una ollita dentro para cocinarlos, o en el caso de los granos pequeños como la quinoa, no necesitarían esto, ¿verdad? Por eso es que es uno de los superalimentos que en casos de crisis... Pero tiene que ser obviamente con agua. Sí, no, en el caso de la quinoa no es necesario. Ni siquiera con agua. Sí, en el caso de las menestras, pues sí, tendríamos que utilizarlo. Sin embargo, también hay otros métodos que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, es común encontrar este tipo de empaques en empresas industrializadas que los sellan al vacío. Sí. Pero de repente nosotros no tenemos eso, pero sí tenemos este tipo de
de bolsas Las con bolsitas cierre, con ¿verdad? cierre hermético. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es introducir nuestros alimentos, ¿no? Y a la hora de cerrarlos, tratar de quitarle la mayor cantidad de oxígeno. Y con ayuda de una cañita, cuando ya estemos casi al final del cierre, simplemente succionamos el aire que quede y al sacarlo lo sellamos. Y de esta manera estamos extrayendo la mayor cantidad de oxígeno. Y esto es porque el oxígeno también ayuda a la descomposición de los alimentos. Entonces, de esa manera nosotros podemos ir teniendo controles. Harinas, nosotros tenemos grandes cantidades de harina de quinoa, kiwicha, cañigua, granos andinos que nos pueden servir para estas épocas de crisis, ¿no? Entonces, todo esto y una cosa, un error común para las personas que nos escuchan en casa. Tenemos un tarro de leche. Nosotros lo abrimos y de repente usamos la mitad. ¿Qué hacemos con la otra mitad? Cuando ya se abrió, entonces el esmalte que lo cubre y lo protege ya se dañó. Entonces ya se empieza a oxidar. Lo mejor es pasarlo a un recipiente que pueda ser de vidrio. Pasar la leche ahí y poder cerrar. Y así la almacenamos en la refrigeradora. Así nos aseguramos que este va a durar mucho tiempo, a diferencia de estando en su propio envase. Claro, no es recomendable entonces dejarlo en la misma Dejarlo lata. en la misma lata. No, porque recordemos que dentro de la refrigeradora hay también humedad y también hay una corriente de aire. Y si nosotros hemos andado por la calle y nos hemos cruzado con alguna lata vieja, nos hemos dado cuenta de lo oxidadas que se ponen. Sí. Una consulta sobre descongelar alimentos. Los alimentos que ya han sido descongelados no se pueden volver a congelar, ¿no? Es correcto, no se deben de volver a congelar. Un método ¿Por que qué? nosotros... O sea, sí conocía esta recomendación, pero quería conocer el fundamento. Perfecto, se los voy a explicar. Resulta que, al igual que, no sé si ustedes han visto, cuando uno pone una botella de vidrio llena de agua en la congeladora, se da cuenta que si lo deja mucho tiempo explota, ¿verdad? Sí. Eso es porque el agua suele expandirse cuando es congelada. Imaginen ahora el pollo. El pollo está en realidad compuesto de células y estas células tienen agua. Entonces, cuando la célula se llega a congelar, el pollo, el agua que lleva adentro también se expande y eso lo que hace es romper las células. Cuando este pollo luego es descongelado, como ya no hay células que retengan el agua, ahora va a ir perdiendo su líquido, ¿no? Y eso es por lo que a veces vemos que cuando se descongela tiene una gran cantidad de agua, ¿verdad? Luego, cuando eso nosotros lo queremos volver a, digamos que a cocinar, vamos a darnos cuenta que de repente tiene un sabor un poco más chicloso, un poco más seco, y esto es justamente por la pérdida de agua, ¿no? Por otro lado, también va a predisponer el crecimiento de microorganismos dentro de la carne. De acuerdo. Entonces, una vez descongelado, cocinarlo y consumirlo, o cocinarlo y refrigerarlo luego, sí, pero no volver a congelar. La recomendación es que si yo tengo un pollo entero, entonces primero lo trozo. Claro. Después de trozarlo, puedo utilizar este tipo de envases, bolsas, y colocarlos en presas separadas y las congelo individualmente. Cosa que de esa manera yo puedo retirar un empaque que puede tener 2 o 3 piezas o 4 para la familia, solo para esa comida, ¿no? Y luego así puedo utilizar las demás. De acuerdo. Buenísimo, de verdad, tener estas recomendaciones que parecen como de sentido común, pero no se manejan, ¿no es cierto? Y además tener alternativas para cocinar sin con el sol, que todavía nos acompaña y nos acompañará unos meses más. El tema de desinfectar el agua. ¿Cuál es el filtro casero para el agua? Bien, en casos de crisis, bueno, ya hemos visto algunas opciones que nos dan, ¿verdad? Sin embargo, podríamos nosotros crear filtros caseros basados en filtros de algodón, carbón activado y arena. Y podríamos utilizar soporte, ya sea como los envases plásticos de este tipo o incluso una botella plástica de 3 litros de alguna bebida. Podemos reciclarlas y utilizarlas. Esto, si de repente algunas personas que han tenido o han criado peces habrán notado que los filtros que utilizan aplican carbón activado y eso se han dado cuenta. ¿Cuál es el carbón activado? ¿El carbón como el que uno usa para hacer parrillas? No, bueno, el carbón activado uno lo puede comprar de repente en una ferretería o también en las casas donde venden peces ornamentales. También las puede encontrar ahí. El algodón es fácil de conseguir y en el caso de la arena lavada, pues eso es todavía aún más fácil. Claro. Sí. Muy bien. El uso de herramientas y elementos de higiene. También es bien importante. Yo soy, o sea, el que se usa para cortar
el pollo, sobre todo el pollo, ¿no? El tema del pollo, una vez que se ha descongelado, hay que limpiar todas las superficies porque puede dejar, luego ahí generarse bacterias que son perniciosas. Correcto, ese es un término que nosotros conocemos como contaminación cruzada indirecta, que es cuando superficies como cuchillos y tablas de picar pueden llegar a contaminar los alimentos. Sí. Por ejemplo, un pollo que está crudo, yo lo corto y luego con ese mismo cuchillo yo estoy cortando de repente un pollo ya cocido o alguna otra verdura para la ensalada fresca. Entonces estoy trasladando los microorganismos de uno a otro. Claro. ¿No? Es algo importante que quiero aprovechar, es que hay algunas noticias que se difunden que dicen que el pollo no se debe lavar porque así estamos promoviendo la contaminación. Es en realidad todo lo contrario. Pero siempre y cuando nosotros tengamos higiene y podamos hacer las cosas de forma correcta, pues no nos va a pasar nada. Y en el caso de las frutas y verduras que no van a pasar por un proceso de cocción, utilizaremos lejía comercial, hipoclorito de sodio, así tal cual como la encontramos en las tiendas. Sí. Y la recomendación sería de utilizar una cucharita de postre que tiene 5 mililitros en un recipiente de 5 litros de agua y dejarlos en inmersión por 5 minutos. Después de eso ya está desinfectada. Lista para consumir. Muchísimas gracias. Sobre el tema de las tablas de picar, no es recomendable la madera, ¿verdad? Porque ahí se almacenan muchísimos microorganismos. ¿Y cómo haríamos? Porque también igual el plástico, ¿no? El plástico también termina reteniendo olores. Sí. ¿Cuál es la recomendación en las tablas de picar? Sin embargo, ya existen tablas de nylon, que son las que regularmente se utilizan en los restaurantes, ¿no? Que son esas de color blanco, que incluso para poder señalizarlos dentro de un restaurante existen tablas de colores. Por ejemplo, solo para mencionar algunos, las tablas de color verde se utilizan para las frutas y verduras, las de tablas de color rojo para las carnes, las celestes para pescado, las azules para pescado, y así ellos lo que hacen es controlar esa posible contaminación. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por los consejos, qué interesante. Buenas tardes.